buscar tesoros arqueológicos en los yacimientos arqueológicos, en estas necrópolis. Está penado por la ley, pero lo hace, porque en realidad sucede en el Perú y en muchas partes del mundo, no hay el celo para defender este patrimonio que es tan valioso, pero no se cuida. Entonces, me contaron que habían encontrado todos los campesinos y que a su vez lo habían llevado a las personas que más o menos o eran conocedoras de la arqueología regional o especialistas para que se pronunciaran sobre el valor de estos especímenes encontrados. Y fue así que, estando en el Museo Regional de Ica, un arqueólogo norteamericano, John H. Rowe, vieron estas piedras, en especial él, notó que tenían un brillo inexplicable para él y un olor medio raro a aceite quemado, y pensó que estas piedras estaban hechas recientemente por los campesinos que las ofrecían, es decir, que no eran pues antiguas, que estaban recientemente grabadas, y que el objeto que perseguían era probablemente hacer un comercio de algo, aprovechándose de la fama que tiene Ica de tener ceramios, tejidos, objetos de oro. Todos estos testimonios se han encontrado siempre en las tumbas, y en especial los famosos tejidos de Paracas. Porque esta piedra que me regalaron tenía la figura de un pez extinguido hacía millones de años. Y aunque me contaron la historia de que estas piedras eran recientes, yo a la vez soy médico y soy profesor en la Universidad de Ica, y enseñaba en esa época biología y antropología. Entonces pude perfectamente diferenciar de que el pez que habían grabado, su figura en la piedra, no era la imagen de un pez común y corriente que podía haber sido, digamos, la representación de la fauna que podemos encontrar en nuestro océano o en los ríos o lagunas cercanas. Se trataba de un pez pues extinguido en la era primaria. Esto pues no podía corresponder al trabajo de un campesino. Inmediatamente después que me regalaron estas piedras, comencé a adquirir la mayor cantidad de especímenes con el objeto de llegar a saber qué significaban estos grabados y qué significaban en realidad estas piedras. Entonces lo primero que hice, después de haber recolectado algunos miles de piedras, es mandar a analizar, porque si bien es cierto que no podemos saber la antigüedad exacta que tiene un grabado en una piedra, sí podemos saber la antigüedad de la roca, pero del grabado no. Hay otros métodos que permiten decir si son grabados recientemente o son grabados muy anterior a nuestra época. Para eso mandé a analizar esta piedra al laboratorio de Mauricio Hochschild en Lima. Un amigo mío, presidente del directorio, me hizo el trabajo de investigación a través de un ingeniero, el ingeniero Eric Wolf. Llegan a la conclusión de que estas piedras están cubiertas por una capa de oxidación que cubre por igual la parte grabada que la parte no grabada. En consecuencia, esto era un dato en favor de la gran antigüedad. ¿Por qué? Porque estaba cubierta de una capa de oxidación, y esa capa de oxidación no se forma en un año ni en 100 años, se forma en enormes periodos de tiempo, y no solamente cubría a las figuras grabadas, sino también en igual forma a las partes no grabadas. Este mismo análisis fue repetido en la Universidad de Bonn, en Alemania, y también en la NASA. Con estos tres análisis que concordaban con exactitud en el mismo informe primitivo de Wolf, confirmé pues que se trataba de piedras muy antiguas, sobre todo porque los exámenes hechos por el ingeniero Joseph Blumrich, aquel que diseñó el Saturno V y también participó en el Skylab,
llegó a encontrar que en los surcos habían microorganismos fosilizados. Eso es un elemento de juicio suficiente para decir que estas piedras eran muy antiguas. El problema más inmediato que tenía por delante era, como jamás se habían encontrado en el Perú, y en ese momento no sabía que se hubieran encontrado en el mundo algo parecido, traté de entender qué podían significar estos grabados. Porque en ellos yo pensaba que debía haber la clave que explicara qué cosa eran estos especímenes. Y cuando logré tener, como les dije, muchísimos ejemplares, me di cuenta que si bien es cierto no se repetían las piedras, no habían dos piedras iguales, sí había una cosa muy importante, que algunas piedras correspondían a temas muy parecidos y otras a otros. Y en la medida que fui analizando todo este sinnúmero de piedras, me di cuenta que había pues una exposición de hechos muy claros. Encontré piedras que hablaban del universo, piedras que hablaban del planeta Tierra, piedras que hablaban de vegetales, de animales, de hombres y de las cosas que los hombres habían llegado a conocer y que habían plasmado esos conocimientos en estos grabados. Esto pues me llevaba a entender algo muy difícil de comprender, que consiste en lo siguiente: tanto plantas como animales y hombres no se parecían todos a los hombres, a las plantas y a los animales actuales. Había pues una diferencia enorme. Los que no se parecían a los animales recientes o a las plantas recientes eran seres extinguidos. Y sabemos por la paleontología cuándo se extinguieron. Y me encontré que entre los animales extinguidos y las plantas extinguidas eran todos seres que habían vivido en el período Cretácico de la era secundaria o antes. E incluso la figura representada como figura humana no correspondía todas al hombre que somos hoy. Si ustedes van a ver después, se trata de hombres que tienen una cabeza muy grande, un cuerpo globuloso y pequeño con relación a la cabeza. Esto no quiere decir que sean hombres pequeños, sino que la relación que hay entre la cabeza y el cuerpo, que en nosotros es la séptima parte del cuerpo, es la cabeza. En ellos se ve que es la tercera parte. O sea que eran hombres con una capacidad encefálica muy, muy superior a los hombres que somos hoy. Pero al lado de estos hombres también habían hombres que se parecían a nosotros. O sea, dos tipos humanos. Y en el caso de las plantas y los animales, la cosa era bastante simple. Animales extinguidos como los dinosaurios aparecían en estas piedras y junto con ellos otros igualmente extinguidos. Pero lo importante es que estaban grabados sus ciclos biológicos. Y el hecho de grabar ciclos biológicos de animales extinguidos, que el hombre solo ha logrado, el hombre de ciencia, ha logrado encontrar sus esqueletos fosilizados o sus cuerpos fosilizados, era una prueba evidente de que esos hombres habían observado directamente la vida de estos animales, la vida de estas plantas. Había habido pues una coexistencia entre el hombre y estas especies, tanto vegetales como animales, que habían existido en el planeta en épocas sumamente remotas, como la que acabo de señalar, el final de la era secundaria. Este elemento de juicio me permite señalar que, si bien es cierto los análisis dicen que son muy antiguas, ayudado por la paleontología, puedo decir de que no, si bien es cierto que no se puede precisar esta antigüedad a través de los hechos grabados en estas piedras, sí puedo encontrar una fecha relativa a la antigüedad, que sería el caso, si aplicamos el criterio de los dinosaurios, que estas piedras fueron grabadas hace 70 millones de años. Esto no quiere decir que no sean más antiguas, pueden ser más antiguas, pero por lo menos podemos coger como fecha, la fecha establecida clásicamente en la paleontología,
que estos animales desaparecieron del planeta 70 millones de años antes de que el hombre apareciera. Y esto es una noción tan metida en la cabeza, tan realmente asimilada, que no podemos ni siquiera sospechar que el hombre coexistió con los dinosaurios. ¿Por qué? Porque la ciencia antropológica nos los ha dicho. Cuando el hombre aparece, ya habían 70 millones de años de ausencia de estos animales. Sin embargo, valdría hacerle la pregunta a cualquier paleontólogo: si eso es verdad, ¿por qué se recordaron en todos los pueblos del mundo con una nitidez increíble la figura de estos animales que se iban a encontrar recién hace casi 2 siglos? Es inadmisible si nunca lo vieron, como pudieron en realidad plasmar en sus leyendas, en sus escritos, en sus múltiples testimonios, figuras tan iguales como las que iban a ser encontradas muchísimo tiempo después. Entonces, esto es lo que para la paleontología y para todos los hombres que se dedican a estos menesteres son los misterios de la naturaleza, o los misterios de la biología, o los misterios del hombre. No, los misterios no se han hecho para detener el pensamiento del hombre. Los misterios se han hecho para estimular la inquietud investigatoria y tratar de explicar este misterio en qué consiste. No se trata de que el misterio yo lo acepte y se acabó y me quede para eterna memoria soportando la inquietud de llegar a saber cómo es el misterio. Lo que hemos encontrado, y me ha faltado decirlo, es que hemos hallado libros de piedra de una biblioteca en la que el saber contenido en estos libros no solo corresponde al planeta Tierra, sino es una concepción que va más allá, trasciende el planeta y nos informa del universo. Luego es la primera vez que el hombre encuentra una biblioteca cósmica en el planeta Tierra. La piedra que vamos a enseñar es la que están ustedes viendo. Se trata de una imagen del universo, observada por 3 hombres que simbólicamente tienen un instrumento que es el que permite la visión telescópica del universo. En consecuencia, esta imagen correspondería a lo que el hombre de hoy puede también llegar a ver con la misma exactitud que aquí está graficada. Lo que pasa es que mientras nosotros representamos una estrella muy diferente de cómo aquí está, esto no solamente representa una estrella, sino un conjunto de estrellas. Entonces, en la periferia han graficado las constelaciones del zodiaco, o sea, el límite periférico que tiene el horizonte terrestre con respecto al cosmos. También nos han hecho ver la existencia de nebulosas como la nebulosa Cabeza de Caballo, Venus, el planeta Venus, el planeta Júpiter, un eclipse anular de Sol, y la figura que aparece en el centro es el hombre capaz de tener una noción plena del universo. Nosotros en la actualidad todavía lo estamos descubriendo, pero ellos, como decían los griegos, el hombre es la medida del universo. En consecuencia, este hombre que mandó grabar esta piedra sí tenía una noción completa del universo. Nos ha plasmado en estas piedras grandes conocimientos. Por supuesto que no todos, porque lo que estamos viendo son una parte de la biblioteca de libros de piedra cuyo saber no solamente corresponde a los conocimientos del planeta Tierra, sino que trasciende nuestro sistema solar para darnos una visión casi panorámica de este universo. La figura que ustedes ven corresponde a un cometa, al cometa Churyumov, que en su etapa más lejana de la Tierra se está viendo cómo se ha formado en el cosmos en esta primera escena, cerca de las estrellas Sirius y Regulus, estrellas gigantes. El mismo cometa se ve llegando ya a la Tierra y siendo observado.
Y en la espalda de la piedra podemos ver que el cometa ha recorrido el sistema solar y se está yendo de nuevo hacia el cosmos. Este cometa, puedo llamarlo cometa Cujotec, porque tuve la suerte o el privilegio, como quieran llamar, de poderlo identificar, porque la observación astronómica que hiciera Lubos Cujotec, su descubridor, señaló que la primera vez que lo vio cerca a las estrellas gigantes Sirius y Regulus. Con este dato lo rastreé a través de todas las informaciones que aparecían en los diarios y llegué a precisar que en el mes más o menos de julio o agosto, con exactitud no lo recuerdo, este cometa tenía, según los astrónomos, una trayectoria que no era la elíptica, la convencional, la que los cometas generalmente tienen, y que por eso son cometas que van y regresan, porque sus órbitas son elípticas. En cambio, este cometa parecía tener una órbita parabólica o una hiperbólica. En consecuencia, sería la primera vez que pasaría por el sistema solar. Pero aquí estamos viendo que ya estaba. En consecuencia, no era la primera vez. De repetirse de nuevo esta imagen, sería la segunda vez que pasaba el cometa. Y teniendo estos datos proporcionados por el astrónomo Lubos Cujotec, que se decía a su vez que el 24 de diciembre de ese año, 1973, el cometa Cujotec iba a estar junto con Venus y Júpiter, y en el mismo momento en que se iba a dar un eclipse anular del Sol. Nadie había hablado de la nebulosa Cabeza de Caballo, pero sí yo la había logrado identificar a través de la clase de astronomía. Entonces hice unas preguntas al observatorio de París, a Meudon. Pregunté en primer lugar cuándo, y en primer lugar, digamos, qué órbita precisa tenía el cometa Cujotec. En segundo lugar, si el eclipse anular de Sol se iba a volver a repetir en Ica. En tercer lugar, traté de poner dos líneas perpendiculares que, tomando como base la nebulosa Cabeza de Caballo y el Sol, y una perpendicular a esta línea, para poder encontrar este ángulo de 45 grados. E hice la pregunta al observatorio en ese sentido. Y el observatorio, 9 meses después de haber yo hecho la pregunta, me contesta, como aparece en mi libro, que con respecto a la pregunta, la observación que yo estoy dando a conocer correspondió con exactitud al fenómeno ocurrido el 24 de diciembre de 1973. Ahora, el problema que tenemos es cómo pudo volver un cometa que tenía trayectoria parabólica cuando sabemos que esos cometas, a la astronomía dice, que van al infinito y no vuelven más. Aquí podemos decir que sí vuelven, porque el universo no tiene la noción del plano euclidiano. El universo, según Alberto Einstein, es curvo. Lo que va tiene que volver. Y esa es la razón por la que este cometa, a pesar de la trayectoria señalada como trayectoria que no permite el retorno, volvió. La piedra que estamos observando representa en sus figuras al ciclo biológico de la especie extinguida Stegosaurio, perteneciente al género de los dinosaurios. Este es el espécimen macho. De los huevos, dicen estas piedras, que nacían larvas. La paleontología dice que nacen los dinosaurios completamente formados, como los cocodrilos o como los reptiles actuales. La piedra esta dice que no. Nacían primero larvas que después pasaban a otro estadio, les salía patas anteriores y posteriores, hasta alcanzar la forma casi del adulto, pero en pequeño. En esta parte está el macho,
En la espalda está la hembra, aquí sería la hembra, esta sería la larva con 2 patas y esta la forma ya de cría con 4 patas. Véase que en todo momento el hombre está con este animal en su ciclo biológico, lo cual revela que es una observación directa. El hombre coexistió pues con los dinosaurios. Uno de los problemas que tiene esta investigación es justamente que no concuerda con el conocimiento establecido oficialmente. Cuando hablo por primera vez de la coexistencia del hombre con los dinosaurios, esto indudablemente es una noticia completamente estridente, contraria al saber establecido. Pero 18 años después logro encontrar los esqueletos de los dinosaurios convertidos en piedras por la fosilización. Pero lo importante es que en el mismo estrato geológico en donde habían fosilizado estos animales, también están los esqueletos humanos. Esta es una vértebra lumbar de hombre que ha fosilizado conjuntamente con el dinosaurio. Y esto viene a confirmar, y esto sí es un hecho empírico imposible de negar, que en Ica, al sur de Ica, específicamente 48 kilómetros al suroeste de Ica, hay un depósito, un yacimiento inmenso de fósiles en donde podemos confirmar la existencia de los esqueletos fosilizados de los dinosaurios y también de los hombres. Además, vamos a encontrar ahí también las pieles de los dinosaurios, los huevos de los dinosaurios y un sinnúmero de órganos que por el efecto mismo de la fosilización y del inmenso tiempo transcurrido, el viento ha hecho la labor de la paleontología y ha dejado al descubierto muchísimos especímenes que a través del tiempo se han deteriorado y no están completos, pero los órganos son capaces, o es posible, reconocerlos. El caso es el siguiente: esta es una cabeza de un lambeosauro, pero muy mal conservada. El tiempo, el intemperismo la ha destruido. En cambio, este es un milagro de la fosilización. Este es un cerebro que correspondería a un estegosaurio. A pesar de su inmenso tamaño, porque eran animales de 30 y 40 metros, sin embargo, sus cabezas eran muy pequeñas. Y aquí estamos viendo la raíz en buena cuenta de los nervios olfatorios, de los ópticos, los hemisferios cerebrales. La médula y el bulbo se ha fosilizado hasta el detalle, las arterias meningias. Esto es una roca. Tenemos que pensar, pues, que estamos hablando de criaturas que existieron hace millones de años, y existieron hace millones de años con el hombre. Y aunque la paleontología, la antropología y la arqueología nos digan que esto no puede ser, bueno, hay que decirle a los antropólogos, a los paleontólogos y a los arqueólogos que me digan, si no son, que son estas cosas. Invenciones y misterios de la naturaleza. No estamos ya en esa época para estar sosteniendo cosas completamente irracionales. Estos son vértebras, esto es costilla, y no son vértebras cualquiera, son las vértebras dorsales, porque se articulan con las costillas. Este es un fragmento de la costilla que se rompió y que a su vez quedó fosilizada conjuntamente con los cuerpos vertebrales. Esta es una vértebra lumbar. Son hechos, pues, imposibles. En esta habitación ustedes pueden haber ya tomado, digamos, la impresión de lo que parece. Es como si hubiéramos entrado a una biblioteca de libros de piedra. Lo que está ordenado en estos anaqueles son libros de piedra. Y cada libro habla de un tema de algo que hubo en el mundo anterior a este mundo. Porque lo que revelan estas piedras es la existencia de una humanidad anterior. No es el hallazgo de un hombre fósil en el más remoto pasado de la Tierra. No, es el testimonio de una humanidad anterior a esta. A esta humanidad yo la he llamado humanidad ictolítica.
¿Y por qué la he llamado humanidad victolítica? Porque a la piedra grabada la he llamado victolito. Por extensión, a los hombres que aparecen, sus figuras grabadas en estas piedras, he llamado pues hombre victolítico. Y también a su conjunto, humanidad victolítica. Entonces, si quisiéramos saber todos los conocimientos que nos han dejado y que están en estos libros de piedra, sería una idea, digamos, un deseo muy petulante, querer entrar a una biblioteca, cualquiera de su país, y saber todo lo que dicen los volúmenes de esa biblioteca. Aquí estaríamos en el mismo problema. Vamos a escoger, sí, los libros más importantes, como hemos visto en la anterior sala. Les he mostrado una imagen del universo, que podríamos ser esa sola piedra, bueno, algunas horas de exposición, pero no tenemos el tiempo suficiente como para hacerlo. De la imagen del universo vamos a pasarnos a la imagen de cómo era ese planeta, o sea, cómo era nuestro planeta en aquel remoto pasado, que lo hemos ubicado por los conocimientos paleontológicos en el final de la era secundaria, y lo venimos a confirmar cuando vemos el mapamundi en piedra. Este sería el hemisferio que corresponde a nuestra América, pero aquí vemos continentes que no se parecen a lo que hoy tenemos como el hemisferio nuestro. Vemos que estos 4 bloques no tienen ni el más remoto parecido a lo que sería la América. Sin embargo, sí podemos decir que este bloque superior y el inferior corresponden a América. La geología ha detectado una división entre los dos continentes, pues estamos viendo una América dividida en 2 bloques. Pero ¿qué continentes tenemos a uno y otro lado? Sabemos por la historia de que Platón nos habló de la Atlántida. Este pues sería el continente atlántico. Atlántida en el Océano Atlántico. Y el otro sería el continente Mu en el Océano Pacífico. Estos continentes se van a desordenar, van a cambiar de posiciones por efecto de un cataclismo que desordena totalmente este mundo. Por eso, tanto Atlántida como el continente Mu, por efecto de la caída de uno de los satélites que acompañaban a la Luna en esta parte, se desplazan ambos y se van a ubicar al otro hemisferio, al que correspondería actualmente Europa, Asia y África, y Australia. Este pues sería el otro hemisferio. Tampoco tiene parecido con el hemisferio que hoy conocemos. Se ve aquí la parte sur del África, le falta la parte norte y Europa. Europa y la parte norte de África no es otra cosa que la Atlántida, que al desplazarse se logra colocar en esta posición, y en buena cuenta el suelo viejo de la Atlántida no es sino Europa y norte de África. Por el otro extremo ingresaría el continente Mu hasta chocar con Atlántida. Mu sería el actual continente de Asia. Y al chocar estos dos continentes, lo harían, como dice la geología, un anticlinal, un choque de 2 continentes. ¿Pero qué continente podría ser? El continente Mu, que viajó en sentido opuesto al continente Atlántida. Y si tenemos un poquito de imaginación, podemos ver que este continente, que no es otro que Lemuria, otro de los continentes llamados mitológicos, esta sería Asia anterior unida a Australia, y esta es la parte sur del África. Si chocan con los continentes de Atlántida y Mu, formarían pues el sistema montañoso que podemos perfectamente seguirlo, comenzando por el Himalaya y terminando en los Atlas. Esta es la imagen que precedió al gran cataclismo. El cataclismo creó tal desorden que los continentes, pues, unos, como Atlántida y Mu, desaparecen del hemisferio donde estaban para venir a juntarse con los otros. Ahora podemos confirmar
que América, el hemisferio en que está América, tiene mucho más cantidad de agua y muy poca cantidad de tierra. En cambio, el hemisferio en que están ustedes en Europa tiene mucho más tierra que agua. Y esto está en relación con la distribución primitiva, que los continentes estaban uniformemente repartidos, pero el cataclismo lo desordena y da esta imagen. Ahora, ¿por qué se produce este cataclismo? También está graficado en nuestros dos libros. Nos están haciendo ver aquí que la parte exterior es en realidad la representación de la atmósfera. Pero ¿por qué han representado a la atmósfera con estas líneas? Como si fueran unas líneas con tremenda tensión. Porque el planeta se calentó y evaporó el agua de los mares, de los lagos, de los ríos. Y toda esta agua se fue a la atmósfera. ¿Pero por qué se calentó la Tierra? Porque el sistema que daba energía en aquella época fue un sistema muy especial, de altísima tecnología, que estaba fundamentalmente precisado, digamos, en estas pirámides, que ubicadas en el ecuador de la Tierra, eran capaces de captar la energía solar y convertirla en una forma de energía utilizable, no por un país, sino por todo el planeta. Esta fuerza no era otra cosa que la conversión del fotón a electrón, el efecto fotoeléctrico, conocido por nuestros científicos actuales. Y en buena cuenta, cada pirámide se parecería exactamente a la pirámide que nos queda todavía, en forma visible, deteriorada, la pirámide de Keops, que no es otra cosa que una gigantesca célula fotoeléctrica. Serían pues 13 gigantescas células fotoeléctricas las que convertían el calor solar en un fluido diferente de los fluidos conocidos. Este fluido que producirían estas pirámides no sería corriente eléctrica, sería la onda de electricidad, aquel fluido que usa la línea del campo magnético como conductores. Y esto fue lo que determinó, en primer lugar, el calentamiento de la Tierra y, en segundo lugar, la modificación de la fuerza gravitacional del planeta, que es lo que determinó la caída de los satélites, o sea, los elementos que generaron el cataclismo. No fue otro que el egoísmo del hombre. Sabía que la central esta tenía límite para trabajar, forzaron el límite y quizás siglos o milenios produjeron el cataclismo. No hay nadie, Juan Carlos, con toda su fuerza de don Felipe González y la simpatía del hijo de Juan Carlos, no le puede decir a ningún español que no haga nada para contribuir al cataclismo. Deja de ser egoísta. Y esta no es una posibilidad de la religión. Que la religión nos dice que debemos no ser egoístas. Los ciertos míos están enseñando la teología de la liberación. Tú tienes derecho a todo. También dicen, calumniando a los pobres monos verdes del África, de que ellos tienen el virus, pero ellos no hacen la enfermedad. Ellos no hacen la enfermedad. Es que el SIDA es una enfermedad de la civilización, no de los homosexuales solamente. Los homosexuales de antes eran, podríamos decir, recatados. Hoy sabemos, porque la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que los homosexuales tienen 1.800 coitos al año. ¿Se imaginan lo que es eso? Y eso no se daba antes en los homosexuales. Y ahí está la causa del SIDA. Ahí está la causa. En el semen que reciben. Y lo reciben por un lugar que no estaba preparado. El semen es para que lo reciba la mujer. Y el canal que lo debe recibir es la vagina. Aquí es depositado en el recto. El recto es absorbente. Justamente, cuando no se puede usar la vía oral, se usa la vía rectal.
Entonces, si se le da a una persona una cantidad tan grande como esta, 9 litros de semen al año, ¿qué es lo que va en el semen? La hormona antirrechazo, para que el espermatozoide no sea rechazado. Entonces, la hormona antirrechazo, ¿qué efecto va a producir en el homosexual? Inhibir su sistema inmunológico, sutil. Por eso el SIDA ataca al sistema inmunológico y a las piedras que estamos observando. Trata de mostrarnos a una mujer encinta con unos senos bastante crecidos y se está viendo que le están extrayendo su sangre a una botella. Están extrayendo la sangre de una mujer encinta a una botella para transfundírsela como fase previa a un enfermo que tiene el corazón tan deteriorado que va a requerir un trasplante de este órgano. Van a trasplantar pues el corazón de un hombre sano para poner en lugar de este corazón enfermo, pero previamente está haciendo una transfusión de plasma de mujer embarazada. Esto es un fenómeno simbólico, no quiere decir que estén usando la sangre. Lo que en realidad está sucediendo, aplicando la sustancia que la sangre de la mujer encinta tiene para impedir el rechazo de su feto, porque su feto genéticamente es extraño a ella, solo es igual a ella en el 50%. Y si ella es capaz de aceptar a su feto, esta persona enferma, cuando le pongan el corazón extraño, si tiene en su sangre esta sustancia, va a aceptar el corazón extraño, no lo va a rechazar, como la mujer embarazada no rechaza a su feto. Entonces, la operación prosigue. Y aquí tenemos a la persona que va a ser el donante del órgano corazón. Este es el corazón que va a reemplazar al corazón enfermo de la piedra que hemos visto. En esta otra tenemos 2 escenas. En la superior ya están extrayendo el corazón, pero acá, en la parte de abajo, ha comenzado la operación con el corte a nivel del tórax y del abdomen. El cirujano va a hacer el corte para extraer este órgano. Y aquí lo estamos viendo en la parte superior, la escena esta corresponde al momento en que están sacando el corazón. Son liberados con sus vasos y en la escena siguiente volvemos a ver a la mujer embarazada que con 2 cánulas le están extrayendo sangre del sistema aorta-cava para irrigar el corazón antes de ponerlo en el tórax. Esta operación de trasplante cardíaco sí tiene éxito, porque se ha empleado la sustancia que en forma natural la mujer encinta la produce, pero que permite que este órgano extraño, corazón, prenda en el cuerpo de un paciente, a pesar de que sus códigos genéticos son diferentes. No porque lo he hecho yo, pero esto es muy difícil de hacer. Solamente lo pudo hacer algo parecido a lo mío, parecido en la recolección, el multimillonario Larco Herrera, que empleó millones de soles. Vamos a ver otro tipo de operación. Esta se trata de algo muy increíble. Esta humanidad logró curar el cáncer. Y el
método que empleaban era un método mixto, la extirpación del tumor a la vez que la aplicación de una sustancia capaz de destruir las pocas células que quedaran después de la ablación del tumor. Comienza la operación, pueden ver ustedes que el cirujano va a cortar el seno, se trata de un cáncer del seno, carcinoma del seno, y está recibiendo por vía oral la sustancia antes del acto quirúrgico. En esta escena se ve a la misma mujer que se le está haciendo ya la extracción del tumor, pero previamente se le ha dado un anestésico por vía oral para que esta operación no sea dolorosa. El seno ya operado, se ha extraído el tumor y nos han puesto este símbolo que en buena cuenta significa muerte. ¿Pero muerte de qué? Indudablemente que las células del tumor, al ser extraídas del cuerpo, morirán, pero también podrían quedar algunas células pertenecientes al tumor, algunas células que van a morir por efecto de esta sustancia que al comienzo, como fase previa, se le ha dado a la paciente para que, extirpado el tumor, las pocas células que quedaran o las metástasis, que son focos a distancia microscópicos, murieran por efecto de esta sustancia. Y la mujer está pues disfrutando de su vida a pesar de haber tenido en este seno un cáncer que debía haber eliminado en 5, en 8 o en 10 años. Ahora, ¿cuál sería la sustancia que se está usando para poder destruir las células cancerosas? Tendríamos que ver otro libro de piedra, las dos hormonas, las dos sustancias que hemos mencionado. En el caso de los trasplantes de órganos, se está empleando una sustancia que la produce la glándula suprarrenal de la mujer encinta. Esa sustancia es un esteroide, un ciclopentano peridrofenantreno con 20 carbonos. Está representada simbólicamente, enfócala aquí, como una hoja, la hoja de la vida. Y esta sustancia protege los 9 meses del embarazo al embrión, porque impide que este embrión sea rechazado. Este es una parte del mecanismo complejo que hay entre el binomio madre-feto, porque a partir del 7º mes del embarazo, 7º mes lunar, comienza el feto, la glándula suprarrenal del feto comienza a producir otra hormona, esteroide también, es un ciclopentano peridrofenantreno que tiene de diferente con respecto a la que produce su madre, que la de la madre tiene 20 carbonos y la de él 22 carbonos. Esa sustancia, un esteroide, un ciclopentano peridrofenantreno, tiene la misión, y enfoca acá, de matar. Este es el símbolo de la muerte que ya vimos en el momento de la operación del cáncer de mama. Este símbolo quiere decir que la hormona que produce la glándula suprarrenal del feto es una hormona capaz de destruir células embrionarias. ¿Qué células embrionarias? Las células embrionarias conjuntivas que están formando parte de su placenta. El feto, pues, es el que se desliga de la madre destruyendo su propia placenta. Ese órgano que llamamos placenta tiene, pues, desde el punto de vista citológico, gran parecido con los tumores cancerosos, que están constituidos por células embrionarias. En la misma forma, como la placenta está compuesta por células somáticas y células embrionarias, los tumores son iguales, células somáticas y células embrionarias. Entonces, si queremos curar el cáncer, tenemos que aplicar la sustancia que aplica el feto para poder destruir su placenta y nacer.
Inmediatamente que él nace, la placenta se desliga con gran facilidad, porque la obra en buena cuenta, de disección biológica, la ha realizado esa hormona. En cambio, la sustancia que produce la glándula suprarrenal de la mujer es un esteroide, ya lo hemos dicho, de 20 carbonos. Es la que permite que el feto no sea rechazado durante todo el proceso de su gestación. Ahora, tú estás viendo aquí aparentemente un banco rústico, pero esto es un quirófano que ni el quirófano más especializado de los Estados Unidos o de cualquiera de los países desarrollados lo tiene. El paciente entra inmediatamente al control automático de todas sus funciones, control de la respiración, control del metabolismo, del sistema neurovegetativo y de la motilidad y sensibilidad. Hay un control automático de todas sus funciones vitales. Este paciente, aunque quisiera morirse, no muere, porque están controlando su vida. Pueden cortarle, extraer el hemisferio cerebral, cosa que en nosotros sería una cosa espantosa. Sin embargo, aquí es una operación simplísima. ¿Por qué? Porque el sistema empleado permite hacer esta sofisticada operación. La siguiente fase, ya ves que están extrayendo el hemisferio cerebral. Y en la otra escena han extraído el hemisferio cerebral. Y este aparatito es el que le permite mantenerlo, probablemente con oxígeno, con glucosa, o sea, un líquido nutritivo de la masa encefálica que sabemos muy bien no es capaz de vivir sin oxígeno y sin glucosa. Ahora, este hemisferio cerebral que se ha extraído va a ser puesto en la bóveda craneana de una persona joven que va a ceder su cuerpo para que este hombre viejo y sabio pase su hemisferio cerebral a la bóveda craneana del hombre joven, al que previamente le han extraído el hemisferio cerebral. Aquí nos están dejando un concepto muy importante. No se requiere extraer todo el cerebro, cortar los 12 pares craneales, la médula, para pasar un hombre de un cuerpo a otro. Para pasar al hombre no necesitamos sino pasar el hemisferio cerebral en que están los centros cognitivos que corresponden al hombre. Pasando ese hemisferio, hemos pasado de un cuerpo viejo a un cuerpo joven al hombre. Por supuesto que el cuerpo del viejo dejará de ser ya un ser humano, será un cuerpo que vivirá vegetativamente, y aquí está, pueden vivir vegetativamente, pueden ustedes verlo, con control de sus funciones biológicas. ¿Hasta cuándo lo van a conservar? Eso tendría que haber yo encontrado todas las piedras referentes a este tema. Sé que lo pueden conservar. Está estructurada ya la bóveda craneana, han extraído. Pero hemos visto que hay otras páginas más de esta sofisticada operación. Ahí ya se está poniendo en la maniobra que permite poner el hemisferio cerebral siempre sobre un banco que representa al quirófano en forma simbólica con los respectivos controles. Y la operación terminaría en esta escena que sería el final. La persona correspondiente al cuerpo primero, el que correspondía al anciano y sabio, está ahora puesto ese hemisferio cerebral en el cuerpo de un hombre joven. Los símbolos estos, cuadrículas y cuadrículas, quiere decir que él ha identificado ya este cuerpo.
ya tiene cuerpo. No es el mismo, es el del otro, pero lo pueden perfectamente manejar. Esto se podría plantear como un problema ético, quizás, ¿no? No cabe. La ética es nuestra. En ellos no había eso. La ética es y no había eso porque el problema desaparece aquí. Estamos viendo que ese hemisferio cerebral que hemos extraído del hombre joven se lo estamos pasando al hombre viejo en el cuerpo joven. O sea, este cuerpo que tenía menos conocimiento, este va a ingresar al cerebro por una maniobra probablemente de simple difusión de todo el sistema que representa la clave cognoscitiva. Ese conjunto de ácidos nucleicos son derivados del cerebro, del joven al viejo. Pero yo no podría estar en el cuerpo de otra persona, sino del mío. Aquí sí se da esto, que es la explicación de por qué no es ético. El concepto de ética cabe en nosotros, pero en ellos no, porque ellos podían perfectamente estar 1, 2, 3, 4 o más hombres en el mismo cuerpo, porque ellos habían llegado a un estado tal que podían saber lo que hoy decirlo quizás no es entendido. El hombre no es otra cosa que portador del conocimiento. Eso es el hombre. Nosotros a ese hombre le hemos dado otras características. Tiene libreta electoral, tiene una mujer, tiene suegra que le mortifica la vida, tiene todos los defectos que hacen este mundo complicado, difícil y tremendamente egoísta. Estos hombres no, conocieron su naturaleza, conocían la finalidad de la existencia humana, en consecuencia estaban libres del problema que a nosotros nos aterra, morirnos y dejar todas nuestras cosas materiales. Ustedes saben la pena tan grande que debe sentir un hombre que está dejando sus millones de dólares, que significan el sufrimiento de tantísima gente, ahora se transforma en el sufrimiento de él. Lo acumuló para dejarlo. Eso no se da aquí en esta gente. Esta gente viene en realidad a decirnos algo parecido a lo que decía Teilhard de Chardin. Lo que importa es ser más, no importa tener más, ser más. El ascenso, pues, no debe ser ni material ni cultural. El ascenso debe ser cognoscitivo, porque la cultura no siempre representa el conocimiento verdadero. Yo puedo ser culto y estar totalmente equivocado en mi cultura. Caminar desnudo por la plaza de armas de Ica significaría que me he vuelto loco. Pero si yo camino desnudo en una tribu de salvajes que caminan desnudos, yo soy el que estoy loco al vestirme. Y además, que no han sido adiestradas para nada, sino se han comido el cuerpo de las planarias sabias, entran y salen como por su casa, lo que revela que se han comido el conocimiento. El conocimiento. ¿Y por qué lo han podido comer el conocimiento? Porque eso podríamos aplicarlo y hacer que tanto hombre burro se vuelva inteligente. ¿No es cierto? No es posible. Porque la planaria sí es posible, porque no degrada los ácidos nucleicos. Pasan directamente por un sistema que no es el tubo digestivo de nosotros, que se encargaría de demoler todas las moléculas que están representando la inscripción del conocimiento de forma física. Como ven ustedes, aquí dice tecnología espacial vitolítica. Estos hombres que existieron en el más remoto pasado conformaron no una civilización, conformaron otra humanidad super civilizada. No es un conjunto de hombres en América, no, se trata de todo el mundo fue habitado y habitado por estos hombres gliptolíticos. Así como llegan a ser una gran civilización gliptolítica, dentro de eso, de ese avance cognoscitivo, llegan a implementar una tecnología especial. Esa tecnología estaba fundamentalmente determinada por escoger el sitio en donde implementarla. Y el sitio que escogieron fue el inmenso yacimiento de hierro que todavía queda en el departamento de Ica. Se llama Yauriya
la gran zona explotada de hierro en Ica mismo. Se llama Marcona la parte más hacia el sur que se explota actualmente y que está comprendido dentro de la famosa firma Hierro Perú. Pero más abajo continúa el yacimiento. Hay un área de 400 kilómetros de cerros, unos con tremendas masas ferruginosas y otros alternando como si fueran fallas geológicas. El extremo final es el gran yacimiento de Acarí, que es el norte de Arequipa. Hay 400 kilómetros de hierro. Yo estoy representando con el color rojo el hierro, material que era necesario para que creara el campo magnético en forma natural. La estructura, o sea, esta infraestructura está implementada en un yacimiento de hierro. La parte superior es artificialmente hecha, significa una gran caída y un gran tramo horizontal. Esta caída está en realidad preparada con un material especial para que la nave, cuya réplica es esta, del cerámico auténtico, donado por mí al Museo Aeronáutico del Perú, esta cerámica representa la nave. La nave era deslizada por esta caída, pero al deslizarse produciría una inmensa cantidad de calor. Esta producción de calor, en virtud de un mecanismo especial, cuántico, sería transformado los fotones en electrones positivos o negativos, depende del uso que se le diera. Para salir de la Tierra, la nave cargaríase de corriente eléctrica positiva, la pista igualmente de corriente positiva. Aquí estamos viendo en este tramo solamente, intercaladamente digamos, la carga negativa. En cambio la nave llevaría la carga positiva. En realidad está faltando acá también carga positiva y acá, igual acá. El tramo en buena cuenta es el cojín electromagnético. ¿Por qué? Cargas iguales y contrarias, positiva arriba en la nave y positiva en la pista, determina el cojín electromagnético. Pero alternadamente hay la corriente negativa, que tiene por objeto jalar, o sea, acelerar, como si fuera un acelerador lineal. En la medida en que va a abandonar este tramo, he representado aquí un incremento enorme de la carga positiva. ¿Para qué? Para que se anule la fuerza gravitacional. Ya la nave no es atraída a la Tierra, porque la carga positiva de la Tierra ha anulado el efecto de la gravedad. En consecuencia, lo que estamos viendo aquí en esta representación es cómo la Tierra se va, el planeta es el que se va, la nave sigue un movimiento muy simple, rumbo a donde quieran llevarla del cosmos. Es el planeta Tierra el que se está desplazando hacia abajo a la velocidad de 30 kilómetros por segundo, que es la velocidad con la cual da su vuelta alrededor del Sol. Este movimiento no lo usa la tecnología actual. La tecnología actual, al contrario, tiene que satelizar la Tierra. La nave sateliza la Tierra porque no puede salir en otra forma, no puede vencer la gravedad. Aquí no vencemos a la gravedad, sino simplemente es la gravedad la que vamos a anularla. No se trata de vencerla, anularla, desaparecerla. Hay también una teoría que dice que en el departamento de Nazca o en la zona de Nazca es una serie de líneas muy misteriosas y unos han dicho que son unas pistas, unas rampas de lanzamiento. ¿Tiene algo esto que ver con el subsuelo de hierro que tiene esta región? Así es. El cataclismo que destruyó este mundo, que cambió la faz de la Tierra, en la zona correspondiente a lo que hoy llamamos Pampa de Nazca, el cataclismo modificó la superficie de forma tal que cubrió de todo el material producido por la erosión, cubrió la inmensa pista que tenía kilómetros. Esa inmensa pista la vemos en algunos sitios destrozada, pero no directamente, la pista no se ve. Lo que estamos viendo es la imagen magnéticamente formada en la superficie del suelo de la pampa. Y esto se forma
sencillamente porque el campo magnético que genera la infraestructura que está abajo determina que las piedras que acarrea la erosión con el agua en tantísimo tiempo ha hecho que se depositen en ciertos sitios las piedras que tienen carácter magnético. Y las que no lo tienen, siguen. Por eso es que se establece una diferencia enorme entre lo que llamamos una pista y el resto de la pampa. Y las líneas son perfectamente visibles porque están hechas por material magnético. Las figuras también están hechas por material magnético. Quiere decir que tanto las líneas como las figuras, en el subsuelo está la infraestructura del positivo. Lo que estamos viendo arriba es la imagen negativa de lo mismo que está abajo. Entonces dice que las líneas de Nazca podrían ser rampas de lanzamiento. Fueron las rampas de lanzamiento partes de esta tremenda pista de lanzamiento. Pero las figuras. Las figuras es el mensaje. Es el mensaje, pero que coincide que están construidas de la misma con la misma tecnología. Claro. Pero las figuras tienen una explicación. ¿Cómo iba a darse cuenta el hombre de la posibilidad de entender qué significaban esas inmensas pistas que hoy podemos ver desde avión? Todas parecían misterios. Han habido arqueólogos que han pensado que eran campos preparados para la agricultura. Otros que era un calendario. Los calendarios tienen características elementales, son cíclicos y se hacen para verlos. Para ver este calendario supuesto hay que subirse al satélite. Y de otro lado, no tiene nada de cíclico, las figuras son incontables. Entonces, cabía así una pregunta: si han pasado miles de años, como dicen los arqueólogos, ¿por qué no se han borrado? Sencillamente, porque sigue vigente la fuerza electromagnética, o magnética en este caso ya, de la pista, de los dibujos, que mantiene vigente el dibujo arriba. Yo creo que ya tenemos un ejemplo muy claro. La Unión Soviética, Estados Unidos y el Japón han hecho lo mismo. Los Estados Unidos y la Unión Soviética, en microfilms, han grabado todo el conocimiento actual. Lo han puesto en tubos cerrados al vacío, los han metido a unos túneles de concreto con unas tremendas columnas, para que en el supuesto caso de una bomba, de una guerra atómica, desapareciera esta humanidad y quedaran algunos sobrevivientes. Esos pobres hombres que sobrevivieran a este tremendo cataclismo atómico encontrarían estos microfilms y con una inteligencia como la de la Unión Soviética, como la de los Estados Unidos, se puede uno imaginar que los salvajes que quedaran, porque esos hombres, por más cultos que hayan sido, después de cientos de años de vida en la barbarie, tendrán que ser salvajes. ¿Qué importancia le darán a un microfilm? De repente lo llevarían al fuego, lo queman, se incendia y resulta el Dios de los hombres del futuro. El mismo Dios que comienza en la prehistoria, esta aparente única, nuestra, con tantas cosas, el Dios fuego, el Dios montaña. Entonces, no nos entendemos cómo es posible que si están previendo una guerra atómica, hagan algo parecido al avestruz, que horrorizada del huevo que ha puesto, esconde la cabeza. Esto no puede ser, estos son los escrúpulos inentendibles. ¿Cómo podemos imaginarnos que estos hombres que han alcanzado a la máxima posibilidad de entender la realidad total de esta humanidad, se satisfagan, duerman tranquilos, sabiendo que están construyendo nada menos que el fracaso de esta humanidad? No hay nada hasta ahora. Yo sí abrigo la esperanza. Esta cita ya no es tan igual a las anteriores citas que han tenido Gorbachev y la Unión Soviética y Estados Unidos. Y es una cita que ya se le está viendo que hay más honestidad. Ya los hombres se están enseñando, desgraciadamente, enseñando sus partes negativas. Ya no pueden seguir jugando a esto. La prueba de ello es que ya hay el ánimo del desarme. Aunque sea una insignificancia, pero hay el ánimo. Se está viendo que no se puede seguir armando al planeta con tal cantidad de bombas atómicas o de elementos atómicos que tienen capacidad suficiente no solo para volar al planeta Tierra, sino al sistema solar. Y seguimos todavía con la posibilidad de creer que puede haber guerra de las galaxias, que sería otra cosa peor. Las piedras estas que revelan que la humanidad, cuando se dio cuenta
de que el cataclismo se venía, que era inexorable, esto quiere decir que pudo ser previsto 200 años, 500 años antes de que el cataclismo se produjera. Graban las piedras, no solamente para dejar un mensaje en este material, no, grabaron en maderas, grabaron en piedras, grabaron en objetos de oro, en cerámica, en tejidos, en multitud de materiales que los hemos encontrado, no los hemos entendido, los exhibimos en nuestros museos sin saber qué es lo que son, y sin embargo, todavía nos faltaría encontrar otro sinnúmero de materiales, porque no tenemos que pensar que hemos encontrado todo lo que estos hombres dejaron, como advertencia de que si el hombre no cambia de forma de pensar y hace la verdadera evolución del hombre, que la evolución del hombre no es el ascenso cultural, es el ascenso cognoscitivo. Y para ascender el hombre cognoscitivamente tiene que tener primero la actitud preparatoria a la reflexión. Enseguida, la reflexión sobre los conocimientos que está considerando válidos. Y después de llegar a una conclusión de que esos conocimientos son realmente válidos, votar todo lo que no es válido y seguir ascendiendo cognoscitivamente. Al final nos daremos cuenta que nos hemos desposeído del egoísmo. Si ese sistema evolutivo lo hacemos, el hombre se da cuenta que recién es miembro del género humano. Ya deja de pensar en su hijo y en su nieto y comienza a pensar en los hijos de los demás. Cuando el hombre deje de pensar en su hijo y comience a pensar en los hijos de los demás, ya habrá comenzado este cambio que la humanidad tiene que tener. El cambio hacia una evolución cognoscitiva en donde nos identificamos como género humano, ya no como personas, no como países, sino como miembros de una comunidad pensante, que en este caso es el hombre del planeta Tierra. Ahora, ¿cuál es la finalidad del hombre de la Tierra? Conociendo su naturaleza, que no la conocen, a ustedes se las he explicado, y es larguísimo. El hombre es un ser que hasta ahora no lo hemos entendido, pero le puedo adelantar en forma somera. En el hemisferio cerebral derecho están los centros cognitivos que corresponden al animal, que es nuestro cuerpo. En el hemisferio izquierdo está el hombre, los centros cognitivos del hombre, o sea, la capacidad de hablar y la capacidad de entender el lenguaje articulado. Pero no lo tengo en el otro lado, solo lo tengo en el lado izquierdo. Luego yo convivo con un antropoide a mi lado derecho y yo soy un hombre en el lado izquierdo. Entonces, ¿cuándo voy a dejar de ser el antropoide si lo tengo aquí? ¿Cuándo voy a ser permanentemente el hombre si el hombre está conviviendo con el antropoide? Entonces, mientras el antropoide esté vigente plenamente, yo haré una vida animal. Y si logro libertarme de esa animalidad, que como esencia de ella es el egoísmo, yo entonces pasaré a hacer una vida cognoscitiva, reflexiva, humana. En ese momento ya yo puedo decir que esta humanidad se ha salvado, porque encontraré ya su verdadero camino. Pero tendría que conocerse primero a sí mismo. Saber los hombres que si llegamos algún día a ser muy inteligentes y llegamos a tener grandes conocimientos, no nos sentamos tan orgullosos de eso, porque nos los pusieron. Lo único que hemos hecho es abstraerlos, sacarlos de ese código que nos dejaron y que nosotros los hombres de este planeta lo tenemos en el lado izquierdo, mientras que en el lado derecho tenemos todo lo que corresponde al animal. Y tampoco debemos horrorizarnos de las cosas que como animales quisiéramos hacer: comer, dormir, todos los placeres que conocemos ligados a la vida animal. No tenemos por qué considerarlos perversos, porque también no son nuestros, parte de nosotros es. Lo que tenemos que llegar a establecer hasta qué punto yo puedo convivir con esta dualidad biológica y cognoscitiva, que soy yo. No es una esquizofrenia o una paranoia, no es una mente al lado de la otra, pero en algo sí lo es. Yo soy un antropoide y yo soy un hombre. Entonces, en la medida en que yo me distancie del animal y lo deje en la mínima expresión, me alejaré enormemente hacia la vida superior cognoscitiva, humana, como el brazo de una balanza. Si esto baja,
deprimir la animalidad e excitado entonces la hominidad. Este es el futuro del hombre. Si el hombre no hace esta dirección en la evolución, es evidente que nunca llegará ni a conocer su naturaleza ni a entender la finalidad de la vida. Yo creo que podemos estar perfectamente observados por seres de afuera, pero nos han dado libertad absoluta. Nosotros tenemos la libertad de actuar. Ellos nos van a observar. Y no se olviden, que me perdonen los que así no lo entienden, ya vino Jesús a este mundo. Ya le señaló a la humanidad que su mundo no era de acá, era de otro lado. Les habló del amor entre todos los seres humanos. Y le habló de la finalidad de la vida humana. Le habló todo lo que dicen estas piedras. Y un sector de la humanidad, muy pequeño, lo entendió. Y un sector enorme no lo entendió. Pero no porque él no haya logrado la realización total de su intento al venir a la Tierra, vamos a pensar que no lo va a volver a hacer. No me refiero al personaje histórico Jesús. No lo va a volver a hacer estos hombres que nos están probablemente viendo y probablemente observando, porque formamos parte de una dimensión especial que es la dimensión cognoscitiva.